Si quieren poner las cámaras para que nos veamos, saludar, contarnos de dónde se suman. Hoy vamos a estar con una charla muy interesante. Hola Dani. Dani que se nos suma de Buenos Aires. A ver, veo ahí, ya está Betel de México. Hay varios por ahí. Bueno, vamos llegando de a poquito. Hola a los que van llegando, hola a los que están ya en Facebook también. Recuerden que pueden hacer preguntas por acá, preguntas por Facebook. Hoy vamos a tener el placer de que nos acompañe para la charla de hoy, que tiene que ver con la película Mi amiga Ana Frank, que está en Netflix. Vamos a hacer una charla sobre eso con Héctor Shalom, que es el licenciado Héctor Shalom, es director de la Casa Ana Frank en Argentina, que ahora nos va a contar un poco también de eso. Entonces esta va a ser una linda charla para que hablemos de la película, pero también que nos enteremos de la tarea y los programas educativos que tiene la Casa Ana Frank, para que se enteren todos los que les interesa el tema, que es algo que por ahí muchos no saben. Hola Rosa, ¿cómo está Uruguay? Así que eh, les agradezco a todos los que se suman por acá. Hola Marta, a los que se suman por Facebook. Y déjenme recordarles que como muchos de los eventos que hacemos virtuales hace mucho, que es para que nos juntemos de todos los países y lo disfrutemos de distintas ciudades, estos eventos se logran porque los hacemos en coordinación con varias organizaciones, desde Shevet y desde el CIS de Costa Rica. También nos acompaña Beth Neighbry de Chile y Betel de México, que también lo van a tener en el Facebook de cada uno de ellos para que lo vuelvan a ver y que lo recomienden. Así que, dicho todo eso y los agradecimientos, y dando unos segunditos para que siga llegando gente a la charla, le quiero dar la bienvenida a Héctor, darle muchas gracias por estar esta tarde con nosotros, y adelante, todo tuyo el micrófono. Bueno, muchas gracias Maggie, la verdad que un gusto, un honor esta invitación y que la película se haya convertido en una oportunidad de encuentro y bueno, poder compartir algunos aspectos que hacen a la historia de Ana Frank y el impacto que sigue teniendo en todo el mundo. La historia de Ana Frank interpela, conmueve, rápidamente empatiza, especialmente con adolescentes y jóvenes, y para nosotros es bueno, un gran desafío tomar esta historia para desarrollar proyectos educativos. Muy brevemente, de los 8 escondidos, solo Otto Frank sobrevive, el padre de Ana. El diario es encontrado casi azarosamente. Le entregan el diario a Otto Frank decide publicar el diario 2 años después. Si quieren después puedo contar mucho más datos sobre estas historias. Publica el diario, el diario la llama La Casa de Atrás, la primera publicación, bueno, fue en holandés, después se tradujo al francés, al inglés, al español, se produce una obra de teatro que produce un enorme impacto en los Estados Unidos, y el crecimiento en cantidad de ejemplares que se venden y en cantidad de idiomas traducidos es impresionante. Sigue siendo uno de los libros más vendidos. Las últimas ferias del libro estuvo en Argentina entre los libros también más vendidos, traducido a más de 70 idiomas, y la casa de Ana Frank es recuperada por Otto Frank cuando estaba por ser demolida, el lugar donde estuvieron escondidos más de 2 años, consigue recuperarla y la abre para que pueda ser visitada.
Esto sucede en el año 1960, crea entonces la Fundación Ana Frank. Es interesante porque la crea para que en nombre de Ana Frank se encuentren los jóvenes del mundo para luchar contra toda forma de discriminación, contra las guerras. Años 60 eran guerras de Vietnam, apartheid, segregacionismo, y Otto Frank se convierte, usando el nombre de Ana Frank, en un activista de estas causas. Crea la fundación y la casa empieza a ser visitada. Seguramente algunos de ustedes han visitado la casa en Ámsterdam. Bueno, miles y miles de visitantes, más de 5.000 visitantes por día. Entonces, la Fundación Ana Frank decide producir una especie de museo itinerante, una exposición itinerante, traducirla en 30 idiomas y llevar a recorrer el mundo la historia de Ana Frank en imágenes en relación al contexto histórico, con los personajes escondidos, con los personajes protectores. Y nosotros en Argentina somos parte de esa fundación de los Países Bajos. Yo integro los equipos educativos de la Casa de Ana Frank, y desde la pandemia el año pasado, la Casa de Ana Frank nos ha encomendado la tarea de desarrollar proyectos en toda América Latina. Así que esta actividad nos va a permitir conocer un poco más las cosas que hacemos también, y cómo estamos vinculados con algunos de los países que están presentes y con algunas de las organizaciones que están presentes. Básicamente, y solo con esto terminar la introducción, para nosotros la historia de la Shoah, la historia del Holocausto, tiene que servirnos para pensar nuestro presente, nuestro pasado cercano y nuestro presente. La Shoah no es un hecho de la historia que queda en la historia. Es la historia misma de los genocidios, es la historia misma de la discriminación y la violación de derechos humanos llevados a los niveles más extremos de la historia de la humanidad. Quiere decir que para nosotros es sumamente importante extraer del nazismo todo lo posible para que ayude a pensar qué cosas en nuestros días tienen quizás los mismos mecanismos, las mismas raíces, los mismos procedimientos. Tenemos en la ciudad de Buenos Aires un museo, una casona muy grande, con un museo y una sala de teatro muy grande, y allí tenemos experiencias que articulan estos tiempos y estos procesos. Ana Frank, Holocausto, también lo que han sido experiencias de terrorismo de Estado en Latinoamérica, y fundamentalmente experiencias que generan reflexión acerca de construcción de convivencia, inclusión y trabajo frente a violencia y discriminación en nuestros días. Solo en el año 2019, el último de referencia, recibimos más de 900 grupos escolares, se ha convertido en el museo más visitado por adolescentes de todo el país, y hemos estado con nuestras exposiciones itinerantes en 52 ciudades. Tenemos un instituto oficial de formación docente, trabajamos en cárceles con jóvenes de 18 a 20 años que entran por primera vez y tratamos de que sea la única y la última. Trabajamos en capacitación de las policías, de los cadetes de policía, tenemos concursos literarios, tenemos un sinfín de proyectos con un equipo muy joven. Solo yo estoy para desequilibrar, un equipo muy joven y talentoso que produce muchos proyectos. Con gusto después les vamos a hacer llegar información a través de Brian, de Maggie, y también contarles que de acá a pocos días, el 2 de marzo, hacemos una actividad exclusiva de presentación de los proyectos para América Latina.
Así que si contamos con la disposición de ustedes, les vamos a hacer llegar el link para que todos aquellos que quieran saber qué hacemos y qué de las cosas que hacemos podemos hacer juntos en los países, bueno, será un rédito adicional muy bueno de esta actividad. Así que, bueno, más allá de esta breve introducción, si les parece, arrancamos con la película. Ustedes me dicen. Arrancamos. La película no la vamos a ver, es el cine debate, no es para No, ver no, ahora, no, así no, que claro. era, No, arrancamos a hacemos hablar la de la charla película. ahora, Sí, para que no sí. nos equivoquemos. No, correcto, correcto. Bueno, si les parece, yo pongo en contexto algunos aspectos de la historia de Anna y de Hanneli, su amiga Hanneli, como para empezar a quizás ampliar, decodificar algunos de los aspectos que cuenta la película, que plantea la película. En primer lugar, tanto Anna Frank como Hanneli Goslar nacen en Alemania, Hanneli en el año 28, Ana unos meses después, en junio del año 29, y a los 4 años de ambas, sus padres, sus familias deciden escapar de la Alemania, ya con el ejercicio pleno en el poder del nazismo, de Hitler, y se instalan en la ciudad de Ámsterdam. Muchos judíos alemanes se instalaron en Ámsterdam y se instalaron ellos en un barrio, Merwe de Plein. Hay muchas imágenes del barrio de Merwe de Plein, que se convirtió en un barrio de refugiados judíos llegados de Alemania. Ana y Hanneli se conocen apenas llegan ambas de Alemania a Ámsterdam, se conocen casi azarosamente en un almacén, ambas con sus madres, y ellas registran ese momento como el primer momento de contacto. Luego compartieron la escuela Montessori, lo que se llama ahí la sexta escuela Montessori. La red de escuelas Montessori es sumamente importante en los Países Bajos, en aquel momento y aún en estos días. Es un concepto de escuela en el que se respeta muy especialmente los tiempos, los gustos, los procesos individuales de cada uno de los alumnos, y ambas concurren a la escuela Montessori. En la escuela Montessori también se conocen con otras compañeras que aparecen en la película. Fundamentalmente aparecen otras 2 amigas, Leslie y aparece Jacqueline, y aparece también Bárbara Leiderman. Ellas 5 se convierten en un grupo que les apasionaba jugar al ping-pong. Y en la casa de Leslie había un comedor muy grande, eso relata Hanneli, con una mesa de ping-pong, y era un programa frecuente ir a jugar el ping-pong las 5. Ellas crean un club, ahí también se menciona, crean el club de la Osa Menor -2, esto porque pensaban originalmente que la Osa Mayor tenía 7 estrellas y la Osa Menor 5, después descubrieron que las dos tenían 7, entonces le pusieron al club el club de la Osa Menor -2. Tenía su presidenta, que era Jacqueline, tenía su secretaria, y las 5 conformaban un grupo muy sólido. Hay algunas fotos
en las que se las ve a las 5 juntas, en algunos casos con otras amigas. Solo un dato, digamos, de curiosidad. Hay mucha fotografía de Ana Frank. Otto Frank era un aficionado a la fotografía, y esto significó que haya muchas fotografías, más de lo que era regular en esa época. Es decir, hay una foto en el hospital el día que nace Ana Frank, es decir, en junio de 1929. No sé ustedes, yo nací unos años después, no tengo foto el día de mi nacimiento, pero este es un dato particular de Otto Frank. Esto significa que hay fotos al año, a los 6 meses, a los 2 años, con amigas, hay mucho componente fotográfico. De hecho, el museo itinerante utiliza gran parte de esas fotografías que Ana misma salvó, digamos, fotografías que se salvaron gracias a Ana, y la fotografía contribuyó mucho a la construcción del legado de Ana Frank. Es un diario talentoso y es una historia de vida que uno la puede seguir. A sus 4, a sus 5 años, foto en la escuela Montessori, foto en el parque de Merve de Plain. Entonces, el componente fotográfico nos ayuda mucho a conocer de la historia de Ana Frank y la historia de sus amigas. Ella relata, es decir, también para dar un dato, ella cumple 13 años el 12 de junio de 1942. En ese cumpleaños, que además ella lo relata en su diario, en ese momento ya estaba prohibido para los judíos por las leyes de Nuremberg ir al cine. Esto aparece en la película, y Otto Frank, que alquila una máquina de películas, pasa una película de publicidad de la empresa de Otto Frank, es decir, Otto Frank producía mermelada, pectina, productos para hacer mermelada, y hizo una pequeña publicidad que se conserva, de unos 30 segundos, en la que se ve a Mipgis, que es la protectora más importante de Ana Frank, cocinando con pectina, ¿no? Es decir, ese videíto lo pasa Otto Frank en el cumpleaños de Ana, y pasa una película de Rin Tin Tin. Digamos, son curiosidades. Está también el relato de lo que le regala cada una de las amigas, pero lo más importante es que recibe de regalo el diario. Estamos hablando del 12 de junio. Ella empieza a escribir el diario estando libre, es decir, viviendo en su casa de Merve de Plain. Pero Ana tenía una hermana, Margot, 3 años mayor. A los 16 años, los jóvenes eran convocados a los campos de trabajo. Otto Frank sabía que iba a ser convocada Margot, y él había decidido que Margot no iba a presentarse a la citación. Es por eso que durante muchos meses empieza a preparar el escondite. En la película se observa momentos en los que Ana y Hannah suben al escondite, ven cosas que les resultan extrañas, pero en realidad Otto prepara el escondite durante más de 4 meses. Lleva ahí alimentos, lleva algo de ropa, lleva objetos lentamente, porque sabía que el día en que iba a llegar la citación, ese mismo día, debían esconderse,
porque si no se presentaba, la Gestapo detenía a toda la familia. Esto sucede el día 5 de julio. Quiere decir que Ana Frank escribe, estando libre, vamos a decirlo así, entre el 12 de junio y el 5 de julio. Es decir, solo esas 3 semanas el diario está escrito antes de esconderse. A partir de allí, ella continúa escribiendo el diario durante algo más de 2 años, ya escondida. La película muestra claramente cómo es descripta Ana. Ana es muy vivaz, Ana le gustaba seducir a los chicos, le encantaba relatar que todos los chicos la miraban, todos los chicos la invitaban a andar en bicicleta, mientras que sus amigas eran bastante más tímidas. Hannely aparece como muy tímida. Los Frank no eran una familia de práctica religiosa, la única que tenía alguna lectura religiosa, y de hecho en la casa había un sidur, es decir, un libro de oraciones que usaba la madre. También hay relatos de que en algún momento Ana se interesó por la vida religiosa y fue a ver a un rabino y tuvo algunas reuniones con un rabino, pero la casa no tenía una vida religiosa como sí tenía la familia de Hannely. Se observa claramente en la película que es una familia profundamente observante, con frases también vinculadas con, bueno, Dios es quien sabe de nuestro destino, Dios es el que guía nuestro destino. Hay ahí una relación que se observa en la película muy diferente de lo que es la vida como más cotidiana familiar de, de Ana y la de Hannely. Se lo encuentra en algún momento rezando al padre de Hannely, y esto no sucede en la familia Frank. Hay un único momento en el relato, en el diario, que es una celebración de Hanukkah. Es, digamos, la única celebración que hubo durante los 2 años de escondidos de Ana. Ana entonces se esconde con la familia el 5 de julio de 1942. Se esconden en la parte de arriba y de atrás de la casa en la que trabajaba Otto Frank, en la que funcionaba una pequeña fábrica, que la película muestra sus oficinas en reiteradas oportunidades. En esa casa, es una casa clásica de Ámsterdam, frente a los canales, es profunda y angosta, es toda de madera, y en general tienen así planta baja y 2 pisos. La parte de arriba y atrás de esa casa estaba desocupada. Y es entonces el lugar al que fue llevando lentamente Otto Frank elementos, y es el lugar que utilizan para esconderse. Efectivamente, el día 6 de julio a la madrugada, Ana relata, se ponen mucha ropa, una arriba de la otra, como capas de cebolla, dice ella, para no llamar la atención, y caminan durante algo más de 1 hora entre la casa en la que vivían de Merwe de Plein y la casa del canal de Prinsengracht, que es donde van a esconderse. No debían llamar la atención, quiere decir que no podían llevar
nada que no sea ropa puesta, mucha, y una valija, un portafolio de escuela. Es allí que se instalan en el escondite. En la película se observa en un momento Otto Frank hablando con el padre de Hannely, no sé si registran esa escena, en la que conversan. Otto Frank le propone que Hannely se esconda también con los Frank. En la película dice Otto no le garantiza que no sean encontrados, es una opción posible, y finalmente el padre de Hannely no acepta esa, esa propuesta. Con los Frank se esconde otra familia, los Van Pels, que es un matrimonio también con un hijo de 16 años, en la misma circunstancia de Margot, y unos meses después se esconde un octavo habitante, que es un Pfeiffer, que es un odontólogo. Esos son los 8 escondidos. Hay 2 momentos significativos de la historia, que es el momento en el que Otto Frank le cuenta a Miep His, que era su asistente, el plan de esconderse allí, y le pregunta si ella está dispuesta a protegerlos, sabiendo lo que eso implica. Ella responde en forma muy simple. Hay entrevistas, ella falleció a los 100 años, hace 9 años atrás. Ella dice, tiene una frase grabada en una entrevista muy interesante y que para nosotros tiene un valor pedagógico enorme, que ella dice con mucha simpleza: ellos necesitaban mi ayuda y yo podía ayudar, ¿no? Esta frase tan simple para nosotros es un texto de trabajo con jóvenes, ¿no? Con adolescentes. ¿Qué significa de la necesidad de ayuda de otro y qué significa la decisión de ayudar? Hay un segundo momento muy dramático, que es el que efectivamente Otto le cuenta a sus hijas que van a esconderse. Sabemos que Ana escribió cartas a sus amigas. No sé si recuerdan, en el momento en que Hannah y Jacqueline van a la casa de Ana y abre la puerta un hombre. Ese hombre era un inquilino, es decir, en la casa de Merve de Plain tenían una habitación arriba que alquilaban. Ese hombre, Goldstein, es quien atiende la puerta y es quien les dice: se fueron a Suiza. Los Frank simularon irse a Suiza y Otto Frank no entregó, justamente por seguridad, las cartas que había escrito Ana para despedirse de sus amigas. Ana entonces se esconde, mientras que Hannely y otras personas y otras de sus amigas son trasladadas directamente a Westerbork y de allí a Bergen-Belsen. Westerbork era un centro de detención, no era un campo de concentración, era un centro de detención en Holanda, donde en general permanecían 1 o 2 meses hasta que eran trasladados de allí a algún campo de concentración. Ana Frank fue trasladada a Westerbork después de ser deportada, y de Westerbork fue trasladada a Auschwitz en un tren de ganado. Y recién de Auschwitz
fue trasladada a Bergen-Belsen. No así el caso de Hanneli, ni el caso de otras amigas, como Nanette, que fueron directamente a, a Bergen-Belsen. No sé, ahí dicen que alguien levantó la mano, no sé si ustedes quieren, yo no tengo problema en No, interrumpir no, no, estamos bien. Ok. Entonces, Ana fue trasladada a Auschwitz, mientras que las amigas fueron a Bergen-Belsen. Un dato que se observa en la película es que mientras las mujeres eran rapadas en los campos de concentración, tanto en Auschwitz como también en el sector de mujeres de Bergen-Belsen, esto no sucedió con Hanneli y no sucedió con todas las personas que se observan en la barraca con Hanneli. Esa barraca era una barraca preparada para intercambio. En algún momento aparece el dato de que van a, a ser intercambiadas. Entonces era un lugar que en realidad tenían un poco de mejores condiciones que en el campo de concentración, no les cortaban el cabello, tenían un poco más de comida, tenían un poco más de atención médica, aparece ahí un lugar de atención médica, cosa que no sucedía en los campos de concentración y cosa que no sucedía en el resto del campo de Bergen-Belsen. Quiere decir que había dos sectores bien definidos en el campo. Ana estaba en uno, en el que proliferó la fiebre tifoidea, mientras que Hanneli estaba en otro, en el que las personas tenían mejores condiciones y de hecho son de allí las personas que sobrevivieron. El relato que hace Hanneli es que efectivamente pudo hacer que la encuentren a Ana, una de las mujeres que estuvieron escondidas, la señora Van Pels, es quien escuchó a Hanneli y buscó a Ana para que se encuentre. Quizá, Héctor, nos puedes contar algunas de estas experiencias o parecidas que te pueden haber llegado a pasar con los programas que tienen en las escuelas, en los encuentros en donde se, se dan estos programas educativos en lugares en donde no son judíos. ¿Qué tipo de respuestas? Si es algo parecido a lo que pasó hoy, por ahí nos puedes contar tu experiencia desde ahí. La verdad que no, no es algo que nos haya sucedido, es decir, las escuelas que vienen lo hacen con excelente disposición y a los lugares donde vamos también. Sí aparecen, por supuesto, preguntas y temas que son bastante recurrentes, ¿no? Porque a los judíos también aparecen temas vinculados con Medio Oriente, es decir, si lo que le hicieron a los judíos habilita a que ahora los judíos traten así a los palestinos. Es un comentario que sí lo tenemos con cierta frecuencia, ¿no? La relación judíos víctimas y la visión de judíos ahora agresores en Palestina. Y también tenemos algunos cuestionamientos acerca de, bueno, nosotros
trabajamos sobre conceptos de mecanismos y procedimientos del nazismo reflejados en otros genocidios y en otros regímenes dictatoriales. Y bueno, algunos cuestionan este concepto de que, se vincule el Holocausto con fenómenos posteriores o con situaciones cercanas de discriminación y violencia. Eh, pero no hemos tenido esta situación de interferir en una actividad virtual de esta manera, ¿no? No sé si ustedes han tenido, pero esta situación así, nosotros no tenemos tanta conferencia pública, tenemos mucho más capacitaciones docentes y trabajo con población del circuito de educación. Entonces no hemos quedado expuestos a una actividad que, por supuesto, al ser pública, circula la información o el link en forma tan abierta, ¿no? Creo que, que es así. Cierto. Dani, Rosa, si quieren hacer comentarios, que nos han acompañado, ustedes nos han acompañado en varios Zooms. Sí, igual creo que esto más que anti por ser una actividad judío, es algo de intervención baja, bajeza, a cualquiera que pueda pensar diferente o hacer una actividad seria, porque los comentarios eran ordinarios, no eran tendenciosos antisemitas. Me da la sensación que es una intervención de gente poco culta que simplemente tiene que hacer algo, no tiene demasiado tiempo libre. Las charlas con Shevet nunca nos pasó esto, entonces sorprende, como dice esta señora, el bajo nivel de la gente. Ahí no están hablando de antisemitismo, sino de otras cosas. Bueno, podemos entonces compensar con seguir escuchando y aprovechando que Sí, estamos juntos Es la vida Sí. y son cosas que pasan. y Sí, honrar la memoria de Ana siguiendo con la charla. No bueno, darle sí, más importancia de la que tiene. ok. Yo coincido con los comentarios y, bueno, estábamos en tratar de explicar por qué había diferencia entre el lugar donde estaba Hannely y el lugar donde estaba Ana, ¿sí? Eran dos lugares en Bergen-Belsen diferentes y uno era utilizado como lugar de intercambio. Entonces, trataban un poco mejor a los judíos en el campo que directamente en el campo propiamente dicho. Por otro lado, la situación de Ana, Margot, es que el ejército ruso avanzaba por el este y entonces todos los campos de concentración y exterminio que estaban en Polonia empezaron a ser desalojados. Es allí que, bueno, se suceden las marchas de la muerte, muchos judíos mueren en esos traslados, en esas marchas, pero en realidad quedan vaciados los campos de concentración de Polonia. Auschwitz fue, digamos, liberada en enero del 45, y entonces los de otros campos de concentración fueron trasladados a los campos de Alemania, ¿no? Bergen-Belsen está en Alemania. Entonces ya llegaban los judíos en un estado de absoluto deterioro, venían de otros campos de concentración y eran los que estaban en el campo propiamente dicho. La escena es contada con mucha ternura por Hannely, que vive en Jerusalén, tiene 93 años. La hermana, Gaby, que aparece allí, también vive,
tiene 81 años en este momento. Hay otra amiga más, Nanette Koenig, que vive en San Pablo ahora, que también era compañera de escuela de Ana, que también fue a Bergen-Belsen y que pudo encontrarse también con Ana. Hanelí tuvo una frase que es muy fuerte, que dice que si Ana hubiera sabido que el padre estaba vivo, hubiera tenido fuerzas para seguir viviendo, ¿no? Es decir, ella cuando muere Margot, las dos se enferman, muere Margot y a los pocos días muere Ana, ya como sin fuerzas ni energía. Bueno, esto creo que son como algunos temas a tomar de la película. Si alguno vuelve a verla, puede prestar atención a un detalle curioso, que es que en un momento de una familia deportada están sacando los muebles de la casa y hay un camión en la puerta que dice Pulse. Pulse era el propietario de una empresa que se dedicaba a comerciar los muebles robados a los judíos. Esa empresa fue tan famosa en Holanda que su nombre se convirtió en verbo, algo así como que pulsar es vender muebles robados a los judíos. Quienes tengan el diario de Ana Frank van a ver que el traductor del diario es Diego Puls, nieto del dueño de la empresa que se dedicó a comerciar con la desgracia judía. Y Diego Puls tradujo el diario, lo hizo gratuitamente y dijo para limpiar el nombre de lo que había sido la bochornosa tarea de su abuelo en el Holocausto. Bueno, no tengo presente otros puntos de la película. Creo que lo que era más significativo era las personalidades, ¿no? Hanelí era tímida y Ana Frank era una rea bárbara, ¿no? Nosotros hemos invitado a algunos de los compañeros de escuela y entre ellos invitamos a uno que también ella describe en su diario, porque todos estos amigos los describe en su diario, Albert Gómez, que habla con mucha ternura de Ana. Ana describe mal a sus amigas, a todas las critica a todas, ¿no? Es brava, es bravísima. La película la refleja así, es brava. Pero de Albert dice que era inteligente, ¿no? Es el único del que dice algo positivo, ¿no? Entonces, nuestros guías jóvenes le preguntaron si le gustaba a Ana o si Ana gustaba de él. Dice, no, ella no habló de gustar, ella habló de inteligencia, ¿no? Gustar era otra cosa. Y él relata un tema también, digamos, de contenido sexual, que en una clase la maestra habla de las mulas, cómo se hacen las mulas o cómo crecen las mulas entre caballos y asnos, y que Albert pregunta, pero ¿cómo se hacen? ¿No? Entonces ahí se levantó Ana y le dijo, Albert, si querés yo te explico, ¿no? Bueno, nada, es una anécdota que la describe a ella, creo que ahí aparece cuando le saca un libro a la hermana, ella muy pegada a todos estos temas sexuales, y Hanelí horrorizada, digamos, y el padre que no le permitía leer ninguna otra cosa que no sea libro de oraciones, ¿no?
La película me parece que refleja la ternura, la amistad, me parece que, que permite entender cómo era la época, cómo fueron los campos, cómo fue la crueldad del nazismo, y a su vez me parece que pone en un lugar digno el valor de la amistad, ¿no? Es decir, Hanelly arriesgándose para tirarle algo a Ana, y la solidaridad ahí, que para mí fue un momento muy conmovedor, de alguien que le da un zoquete, alguien que le da un pedazo de pan, y ella arma con eso un paquete que se lo tira a Ana por arriba del muro. Nada, me parece que en ese sentido la película refleja el valor del afecto, del amor de amigas y de la solidaridad ahí en situaciones tan duras, ¿no? Y otro aspecto que a mí me pareció también de la dignidad, a nosotros nos parece muy importante lo que significa el poner en valor la dignidad de las víctimas, ¿no? El lápiz labial, ¿no? El lápiz labial, que era como una manera de sostener femineidad aún en la situación más hostil, en la situación más degradante, ¿no? Es decir, frente a la degradación, el lápiz labial me pareció que es un dato, hay muchos relatos más duro, ¿no? Mujeres que se pintaban las bocas pintándose el dedo con sangre para tener el labio pintado, y el labio pintado como rasgo de dignidad y de mujer, ¿no? Cuando todos los aspectos de la mujer habían estado destruidos en los campos. Bueno, creo que estas son como algunas de las cosas que se recuperan de la película y de Hanelly y su relación con Ana, ¿no? Creo que a todos los que hemos leído el diario de Ana Frank, siempre nos preguntamos qué hubiera pasado si Ana hubiera tenido más tiempo de escribir más libros o de escribir sus libros, porque obviamente tenía una personalidad muy poderosa y la película también, bueno, como todas las películas de la misma temática, a mí me pareció fuerte, o sea, me generó que era fuerte. ¿Qué dicen los que la vieron? Dani, ¿la viste, Rosa? Fuerte. Me gustó, es decir, la ambientación, la presentación, era como que uno estaba participando, parecía que estaba dentro de ese horrible lugar, ¿no? Y después me sorprendió de Hanelly cuando le pregunta a la madre cómo nace un hijo, pues, no sé qué edad tendría ella, en la inocencia de una chica. Tenía 13 años, ¿Cuánto? 13, Sí, 13 años. claro. Hoy, Sí, hoy sí, ¿cómo te entró el bebé a la panza? Le pregunta. está bien, actúa muy bien los actores, la presentación, el Sí, relato. sí, sí, Ah, sí, sí. que no sé, la directora o el director de la película, pero muy llevadera. Bien y triste, lamentablemente es así. Mm, mm. Tal cual. ¿Algún otro comentario? A ver ahí. Ahí, si nos puedes contar, Héctor, sobre los cursos de formación docentes en la casa de Ana Frank en los Países Bajos. Hay una Eh, pregunta. sí, nosotros tenemos un instituto de formación docente y trabajamos todos estos temas, es decir, digamos, desde el legado de Ana Frank para enseñar el Holocausto, también el lugar de la lectura y la escritura, es decir, qué lugar ocupó en la vida de Ana Frank ser lectora. Era una lectora tremenda, tanto de clásicos, Thomas Mann, es decir, leía y Goethe, como de revistas cholulas de cine y teatro, ¿no? Es decir, oscilaba
mientras que los otros escondidos les pedían a los protectores, en fin, comida, café, tabaco, ella pedía libros, ¿no? Es decir, la lectura ocupó un lugar esencial en su vida y la escritura. Entonces, para nosotros recuperamos ese concepto de la escritura como acto de resistencia, ¿no? Es decir, la escritura le permitió sobrevivir. Y este para nosotros es un concepto pedagógico muy importante, ¿no? Para muchos jóvenes de zonas muy marginales del país, o para, bueno, los jóvenes de las cárceles, que el proyecto los insta a escribir, se descubren a sí mismos en otras subjetividades, ¿no? Entonces trabajamos mucho leer y escribir con Ana Frank, y hemos, a partir de generar proyectos para América Latina, hemos bueno, hecho un convenio con la Claims Conference para que 22 educadores de países latinoamericanos hagan un seminario virtual en el mes de abril y un seminario presencial en Ámsterdam, La Haya y Berlín en el mes de julio. Nosotros venimos haciendo hace 10 años seminarios para docentes en Ámsterdam, en La Haya y en Berlín. El programa es de una semana en los Países Bajos y que se llama Ámsterdam en la mirada de Ana Frank. Es un viaje por espacios y por personajes, es decir, hay mucho contacto con el hijo de la resistencia en Holanda, con, bueno, amigos, antes, en este momento la única amiga de Ana Frank viva es Jacqueline Van Mersen, la que ahí aparecía como la alta delgada. Está viva, es la única. Albert Gómez murió el año pasado. Visitamos casas que escondieron judíos, bueno, el Museo de la Resistencia, es decir, hay un programa donde decimos que Ámsterdam se convierte en un aula para poner en valor la resistencia y poner en valor la protección. Nosotros tenemos un concepto muy importante que trabajamos, que es que el diario existe porque Ana era muy talentosa y porque hubo protectores. Es decir, los protectores tienen casi el mismo valor que Ana, porque esos protectores durante 2 años corrieron el riesgo de conseguir alimentos, lo que era en ese momento conseguir alimentos en el mercado negro para darle de comer a los escondidos. Había 28.000 judíos escondidos en Ámsterdam, en los Países Bajos, ¿no? Entonces la tarea más importante de la resistencia era conseguir comida. Entonces fabricaban cupones de comida falsos, y hay historias muy conmovedoras de cómo se conseguía comida, y las personas que ayudaron silenciosamente, ¿no? Mip His, que tiene un libro muy interesante, se llama Mis recuerdos con Ana Frank, y ella cuenta que iba a la verdulería y tenía que presentar cupones, es decir, vos tenías un cupón por 1 kilo de batatas y te podían vender 1 kilo de batatas. Era el esquema de racionamiento de la guerra. Y ella cuenta que el verdulero siempre le daba el doble y nunca se dijeron nada, ¿no? Y terminada la guerra, le preguntó si sabía, y él dijo: yo lo vi en tu cara, ¿no? Es decir, que ella necesitaba más comida para otros. Es decir, para nosotros es toda una discusión pedagógica. Para nosotros la enseñanza de la Shoah no tiene sentido solamente para explicar cuán malos fueron los nazis. Digamos, es como si uno dijese, es un objetivo pequeño. Para nosotros es muy importante la dignidad de las víctimas, y es muy importante la responsabilidad de los protectores.
y salimos de la discusión estadística, ¿no? Si hubo más colaboracionistas que protectores, e instalamos un debate ético, no estadístico. Y en ese sentido, nosotros trabajamos con exposiciones, ¿no? Exposiciones que son paneles, y trabajamos con exposiciones que producimos en los Países Bajos y otras que producimos en Argentina. Hemos producido una muestra sobre resistencia, es decir, 15 actos de resistencia producidos por los judíos durante la Shoah, ¿no? Es decir, qué significaba tener una orquesta en la clandestinidad, qué significaba casarse, qué significaba, es decir, qué actos de vida daban cuenta de dignidad y resistencia. Tenemos otra muestra sobre desobediencias, oficiales nazis que desobedecieron órdenes de sus superiores y salvaron personas, ¿no? Es decir, nos interesa problematizar los temas de la desobediencia en los regímenes dictatoriales, y poner en juego la dignidad. Bueno, todos estos son cosas que hacemos. El seminario que hacemos todos los años en el mes de julio, da comienzo el 12 de julio, es abierto, es decir, hemos conseguido unas becas para la estadía, que hay gente aplicando de todos los países latinoamericanos hasta este viernes, digamos, no sé si llegó o no le llegó la convocatoria, pero después el viaje es abierto, es decir, nosotros solemos tener grupos, hemos tenido un año hasta un grupo de 86 personas, ¿no? Viajan jóvenes, muchos jóvenes, hay un grupo de jóvenes que son guías del museo, todas las actividades del museo la conducen adolescentes voluntarios. La Casa de Ana Frank no es una institución judía, y si uno tiene que definir la misión, es que jóvenes no judíos enseñen la Shoah a jóvenes no judíos. Es decir, que la transmisión no sea responsabilidad de los judíos, sino que el Holocausto ha sido un fenómeno universal y todos somos responsables de su transmisión, ¿no? Entonces viajan muchos jóvenes, viajan muchos educadores, viajan funcionarios, que para nosotros es muy importante que viajen, senadores, diputados, han viajado ministros. Es un viaje oficial, con lo que son recibidos oficialmente en el Parlamento holandés, en la ciudad de Ámsterdam, un evento en la Cancillería. Bueno, y a nosotros nos permite construir vínculos para extender acciones después con apoyos de diferentes autoridades. El viaje, además, nosotros tenemos una lógica, no es un viaje para sufrir, es un viaje para meterse en la profundidad de los temas, pero es un viaje para aprender. Es un viaje para disfrutar. Ámsterdam es una ciudad muy bella, en el mes de julio es el único mes lindo, el resto del año llueve, así que, bueno, este es un viaje que ojalá nosotros podamos contar con gente de otros países, y bueno, la primera aplicación, que insisto, cierra ahora el 25, bueno, nos va a permitir armar un grupo interesante de responsables de los diferentes países. Yo puedo, no sé si Maggie, contamos con tu colaboración, mandar Justamente los eso, links. te iba a decir, que vamos a compartir la información, porque la verdad que todo lo que nos has contado es una oferta educativa súper importante y muy variada, que la verdad que vale la pena que la conozca mucha gente, así que lo vamos a compartir en los distintos canales por los que está saliendo, por los que va a salir la grabación de la charla.
La verdad que es súper interesante y como siempre decimos en este tipo de charlas, lo más importante es educarnos y seguir compartiendo el mensaje, de seguir compartiendo la experiencia de Ana y ver cuánto nutre la lectura y la escritura. Y esto de no olvidarnos de salir de nuestra burbuja y la misma necesidad de ayudar, que es lo que contabas al principio, todavía sigue vigente porque hay muchas cosas en las que siguen pasando y que hace falta que estemos atentos y alertas a qué podemos ayudar. Así que creo que vamos a compartir la información, pero la verdad que muchísimas gracias, porque hay mucha gente que no sabe el gran trabajo que hacen y todos los proyectos, así que la verdad que es un placer tenerte esta tarde. Disculpas por ese pequeño inconveniente que tuvimos al medio, pero la verdad, mil gracias porque fue súper interesante. Bueno, muchas gracias, Bai. Si querés, Muchas solamente gracias. para cerrar, hay un concepto que está en el final de nuestras exposiciones, que dice que toda experiencia de violencia involucra a los sujetos en 4 roles distintos: la víctima, el agresor, el observador pasivo y el protector. Y este concepto permite analizarlo en una dimensión en lo que fue la Shoah, pero en otra dimensión en la práctica cotidiana de la vida de un grupo en una escuela. Y las personas están expuestas a las mismas 3 posibilidades: proteger al agredido, con todos los riesgos que implica; sumarse a los agresores, con la sensación de que uno queda protegido por eso; o mirar para otro lado. Entonces este concepto nos permite, con mucho respeto, hacer un salto de lo que ha sido los protectores y lo que ha sido la responsabilidad de los protectores en la historia de Ana Frank y en la Shoah, a qué significa cuando en un aula hay burla, hay bullying, hay descalificación, y qué significa entonces asumir responsabilidades de protección. Entonces son conceptos que sacan a la Shoah de la historia del pasado duro, cruel, y en todo caso aprovechamos la emocionalidad que ese dolor produce para hablar qué significa hoy lastimar, qué significa hacer doler a otro. Y finalmente esta frase tan simple de Mipgis se dice, bueno, necesitaban ayuda y yo podía hacerlo, ¿no? Es una frase que les impacta mucho a los chicos. Así que bueno, en esto trabajamos, en esto pensamos, y ojalá este encuentro haya sido el comienzo de construcciones compartidas. Así que muchas gracias por la Totalmente. Muchas invitación gracias. y estamos en Muchísimas gracias. contacto. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Lindo Gracias. verlos. Chau, Chao, chau. chao.